pido que el que hable, por favor, disculpen, pero díganme el nombre, porque así sé quién está hablando, porque yo no veo quién habla. Bueno, empezamos a grabar y dale. Profe, Bueno, Sí. ¿cómo está vos? ¿Cómo está vos, Tomás? ¿O comienzo yo? dale. ¿Comienzo yo? Arranco yo. Dale. Bueno, quería poner un poco en contexto también, hablar un Ubicarnos. poco del noroeste en cuanto al dominio incaico, ¿no? Porque fue de capital importancia. Esta zona, de hecho, es como, digamos, la más desarrollada, ¿no? El noroeste, perdón, comprende el triángulo Chile, Argentina y Bolivia, Jujuy, el límite de alguna manera es eh, la selva de Tucumán, y bueno, Catamarca también, y La Rioja y Salta. Y creo que toca alguna parte, me parece, también del Paraguay. Pero lo importante es cómo marcó la avanzada de Tupac hacia el norte de nuestro país y cómo se manifestó en distintas, cómo tomó a esos pueblos preexistentes de manera preeminente, ¿no? De hecho, tenían una política de invasión y de sujeción. Parece que esta avanzada llegó en el 1480 hacia el norte, ¿no? Claro, pero lo que encuentra Regio González es que antes de esa llegada de los incas ya había una cultura desarrollada, ¿no es cierto? Claro. Para él lo que hace es dividir también el área del noroeste en subregiones, como para poder relacionar el medio con las culturas que hubo. Natalia le habla, perdón. Sí, ya sé, sí. Sí, exacto. A ver, contá un poquito, Natalia. Entonces las dividió, estaban por un lado las del valle y las quebradas, que eran como las más desarrolladas y las más ricas, porque se practicaba la agricultura intensiva, tenían sistemas de riego, de irrigación, perdón, terrazas de cultivo, además se dedicaban al pastoreo, y ciertas culturas del valle tenían también una metalúrgica muy avanzada. La primera, que es la que él marca como la inicial, fue la cultura tafí. Está ubicada en el valle homónimo, ¿no? En el valle Tafí, que después también se los conocen como calchaquíes, algunos los llaman. Esta cultura Tafí, que es la más antigua, tuvo una gran eminencia agrícola. Además de las terrazas y los andenes, también tenían muchas variaciones de plantas, y se encontró también que hacían moliendas para alimentos farináceos, ya en ese entonces. En lo que eran ceramistas eran muy pobres, pero sí destacaban mucho en la escultura de piedra. Los menires, ¿no? Claro, los menires que eran de gran altura, que todavía están, y también se han encontrado los tipos de viviendas que eran habitaciones circulares que se ubicaban alrededor de un círculo más grande que era el patio. Y en el patio ese enterraban a sus muertos y también hacían todas las actividades. Acá tenemos un elemento similar al que dijeron los chicos de Sierras Centrales, aunque en Sierras Centrales no lo dijeron ellos, pero tenían las casas pozo, ¿no? Que eran unas casas semienterradas, muy interesantes también, ese tipo de viviendas. Esta es una de las culturas más avanzadas que encontramos, ¿no es cierto? Y con más densidad de población en su momento. Claro, exactamente. En toda la actualidad, ¿no? La mayor densidad hace que hoy actualmente todavía encontremos bastantes pueblos originarios. Claro. Diferenciación en cuanto a los suelos. ¿Quién habla, por favor? Carolina. Carolina, sí. Desde la puna, con la poca posibilidad de agricultura que había, que solo se podían dedicar al pastoreo, digamos,
solo en muy pocas zonas de la Puna podían a veces hacer agricultura, hasta los valles que, bueno, eran ricos en eso y la gente se concentraba alrededor de los valles, y había agricultura, al principio más no tan, ¿cómo se dice? No tan elaborada, digamos, y bueno, los métodos se fueron complejizando, pero bueno, esto de la diferenciación de los suelos hacía que capaz una cultura que no tenía posibilidad de agricultura se vaya a trasladar a buscar esos alimentos a alguien que sí podía, Exacto. tener agricultura, digamos. Entonces, como que también esa Respecto a conexión. la... Perdón, claro. Sí. Sí, bueno, seguí si quieres. No, nada más que agregar que respecto a la densidad de población era ¿Quién está la hablando? zona más pobre. ¿Quién está hablando? Guillermo, profe. Guillermo, dale. Nada, que respecto a la densidad de población sumaban más habitantes en la región noroeste que en el resto de lo que es nuestro territorio actual. Claro, O sea, claro. la zona más densamente poblada. Había una estructura sociopolítica definida también. Bien. Ellos se agrupaban en lo que eran las fortalezas estas o pucaradas. Existía el comercio entre las distintas comunidades también. La pucará era como, el pucará, perdón, era la fortaleza que les brindaba protección ante eventuales conflictos entre comunidades, y mismo desde donde se manejaba la proyección de las cosechas o el intercambio de bienes con otros pueblos, con otras tribus. Había flujo de comercio, digamos, un flujo comercial importante, antes de la llegada de los incas, ¿no? Después Claro. los incas, Claro. cuando ellos llegan en 1480, imponen un poco su cultura, se enriquecen entre las dos, digamos, no llega a perderse del todo, a pesar que ellos intentan que fuera el quechua la lengua franca, igualmente se mantuvieron las lenguas de las regiones. Exacto. Y bueno, muy interesante el tema de las estructuras estas defensivas o fortalezas de Pucará, ¿no? Que es más importante que... Sí. Pensemos que esto no se puede hacer, porque esto en historia se llama una ucronía, porque es algo que no sabemos qué hubiera pasado. Pero suponiendo que no hubiera habido a lo mejor una invasión, la conquista, probablemente hubieran llegado a un sistema estatal, porque tenían sistemas de jefatura ya, ¿no es cierto? O sea que claro, habían llegado a un nivel avanzado de forma... Ya había una organización. Claro. O sea, ya estaba bastante desarrollado. Exactamente. ¿Quién es que está hablando? Sergio Martínez. Sergio. Muy bien, muy bien. O sea que aquí ustedes encuentran una relación con el ambiente igual que lo que hablaron los chicos. Sí. Sí. Sí, claro. O sea, muy marcada. Es muy marcada, pero que necesariamente tenía que ver con una organización, ¿no es cierto? Porque hay todo un tema de situación de irrigación y demás. Sí, aprovechamiento de los recursos, digamos. Exacto. Que no es una zona que tenga mucho, no es un clima muy húmedo, entonces, claro, sobre todo los cultivos hechos de... Claro, la parte de la puna, sí, no, es cierto. Exacto. Y fíjense, si bien cada región era distinta y cada cultura es como que supo aprovechar eso del medio ambiente. Claro. La puna, que se dice que fue el menos desarrollado en cierta forma, porque era un clima muy hostil, un lugar muy, muy inhóspito. Claro. Una cultura que hasta el día de hoy los campos que usaban se siguen utilizando. Bueno, y gran parte se desertificó justamente porque los españoles no continuaron con los sistemas de cultivos de todos estos pueblos, ¿no? Ahí también es una reivindicación, ¿no es cierto? Porque como eran salvajes y demás, pero en realidad tenían sistemas donde la alimentación se podía realizar, eran agroalfareros, tenían domesticación de ganado. O sea, indudablemente tenemos una cultura muy importante, ¿sí? ¿Tenían algún tipo de...
algún tipo de organización de tumbas, funerarios, ¿qué sabemos de eso? La de los chicos. Enterramientos en urnas. Ahí En está. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, ¿quieren? En la cerámica también estaban bastante, o sea, hubo un proceso a lo largo de los años que fue un poco más, se fueron especializando más, hasta la llegada de los incas también impusieron otros métodos. Claro, claro, muy A bien. mí me llamó la atención Sí. como cultura que tenían esto de los Seguro. cráneos trofeos ¿De los? también. De ¿Perdón? los cráneos trofeos Ah, y sí. sacrificios humanos. Yo la verdad que eso no pensé que pasaba tanto acá en Argentina. Sí, 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 sí. Y eso la verdad me sorprendió porque, bueno, Claro, claro. Bueno, muy bien, chicos, muy bien. Vamos a empezar un poquito con Pampa Patagonia, ¿les parece bien? Del grupo 4, ¿puede ser? ¿Quién empieza? ¿Puede ser? ¿Alguno? Noelia, Echalar, Yanone, Calabrano. ¿Hay alguien que puede aportar algo de Pampa Patagonia? Profe, Sí, ¿se me escucha? sí. Nosotros tuvimos ¿Quién es que un habla? Discúlpame, decime tu nombre. Darío Carabajal. Darío, sí, decime. No, tuvimos un error de interpretación. No sabíamos que hoy teníamos que comentar esto en clase. Bueno, ¿no leyeron nada como para poder contar un poquito a los chicos de Pampa Patagonia? Y la verdad que no, yo por ejemplo no leí nada. Estuve haciendo otras cosas, otros trabajos. Bueno, les darán después el informe a los Yo chicos. le soy sincero. Del grupo 3, perdón, 2 que tenía Chaco, ¿tienen algo? Tampoco tienen. O sea que me falta Chaco y Pampa Patagonia, ninguno de los dos grupos. Chicos, pero fuimos claros en esto, dijimos que era hoy el día de exposición. Bueno. No, nosotros entendimos que era el otro martes, creo que entendimos. Sí. No. No, entendimos mal, nos dimos cuenta ahora que entendimos mal, no, obvio, Claro. profe. Bueno, no importa. Después igual vamos a recuperar un poquito este noroeste. Es muy interesante porque acá también lo que hace Rex González con Pampa Patagonia es, si ustedes escuchan ese nombre nada más, ven que es un territorio amplísimo, toma toda la Pampa y la Patagonia. ¿Por qué él utiliza esta denominación? Porque él en realidad lo que hace es reunir en todo este territorio los pueblos que tenían las mismas características, sobre todo sociales y económicas, o sea, en su vida social y en lo que sería el modo de producción. Eran cazadores-recolectores. ¿Sí? Tanto los aborígenes de La Pampa, que empezamos con los querandíes, que los teníamos viviendo aquí, en los arroyos, ¿no es cierto? Se han hecho excavaciones en la zona de Villa Lugano. Hay un texto que yo dejé en el campus, muy lindo para leer, uno que se llama Un safari por Buenos Aires y otro que habla de los querandíes, que son muy interesantes porque se han encontrado restos en la costanera, en las zonas de Villa Lugano. Lo que pasa es que los querandíes, al ser pueblos nómades, muy pacíficos, extremadamente pacíficos, fueron prácticamente extinguidos, porque se los quiso sedentarizar, se los llevó a otros lugares, y algunos se mimetizaron, pero muchos de ellos no resistieron físicamente la reorganización. Lo mismo va a pasar en Patagonia con lo que va a ser la mal llamada, claro, conquista del desierto. Eso es un eufemismo, porque si hay gente no hay desierto, ¿no?
Es decir, es ridículo nombrar desierto a un lugar que está habitado, por empezar, que fue realmente, por eso es una pena que no lo hayan preparado, porque es tan hermoso este tema, y justamente ese diálogo con el presente hace a todos los conflictos que existen hoy, ¿no? En todas las... Profe, yo le quería consultar, Sí. por los, digamos, por los mapuches. Sí, ¿quién es que está hablando? Darío Carvajal. Darío, sí, sí. Que ellos pasaban del lado, o sea, de un lado al otro, hoy que sería Chile, Argentina, Sí. por la cordillera, ellos conocían los pasajes y como que para ellos, o sea, el límite que existe hoy no existe. No Bueno, existía. porque chicos, porque los límites son artificiales, tienen que ver con una no. construcción política, y ellos vivían en un ambiente, y el ambiente es el mismo ambiente. A lo que iba, perdón, quería terminar de preguntar. Sí. ¿Hubo como una unificación entre los mapuches y los indios pampa, que fue cuando fueron, o sea, los que los van corriendo como para el sur oeste, digamos? Lo que pasa es que los territorios son amplísimos, y había diferentes grupos, entre los cuales también había luchas y guerras. No es que todo era un mar de rosas. No. Lo que pasa es que eran territorios muy amplios, y como eran cazadores-recolectores la mayoría, no tenían demasiada dificultad. Lo mismo pasa con el sur, los aborígenes de Tierra del Fuego, los llamados, mal llamados Onas, no se llaman así, se llaman Selknam, los Haush, los Alacalufes, incluso es increíble porque los Alacalufes se llamaban a sí mismos los hombres, ¿no? Nos hace recordar a los bárbaros de Grecia, lo que no eran ellos no eran hombres, ¿no? O sea, de alguna manera se marcaban a sí mismos como los verdaderos hombres. Y, por ejemplo, lo que pasaba en Tierra del Fuego eran los canoeros, tenían una temperatura de 39 grados para poder estar, yo que estuve, cuando estuve en Ushuaia, y digamos, fue muy emocionante, porque navegué por el canal de Beagle, y yo había estudiado tanto sobre eso, ¿no? Tanto sobre el Beagle y sobre el límite, que cuando uno está ahí, realmente se da cuenta de lo artificial que son los límites humanos, ¿no? Los límites políticos, y el lugar es uno solo, ¿no? El lugar es uno. Y cómo cuando llegan los europeos, en realidad hay un texto muy lindo que yo les dejé al principio, en la hojita que dice La construcción del otro, que se llama de jesuitas y franciscanos, creo que se llama, que justamente muestran que si los indios se sometían, era un vergel, si no se sometían, era un páramo, ¿no es cierto? Era como que, y bueno, ese sometimiento implicó que a lo mejor le pusieran ropa, y se murieron, porque su hábitat era ese, y ellos estaban adaptados físicamente a ese hábito, se le mojaba la ropa encima, y eso implicó enfermedades. Otros grupos fueron cazados con arpones, como las ballenas, grupos de ingleses. O sea, lo que se hizo con los aborígenes de la Pampa Patagonia fue una masacre, fue dramático. Ramón Lista, ¿no, profe? Claro, y todo Ramón Lista los todo cazaba. lo que fueron las campañas del desierto, desde la campaña de Rosas de 1833 hasta la zanja de Alsina, y luego la campaña ofensiva de Roca, se repartían los indios y se los traían, primero los dividían y se los repartían. Yo conocí una señora mayor que ya murió, que al padre, como el padre era militar, había traído un indio para trabajar y la mujer para servicio doméstico, pero se los habían regalado, como quien regalaba, no sé, un florero, no sé, un jarrón, ¿no? Entonces, yo quisiera, chicos,
por eso quería de alguna manera también hacer lo mismo pasa con el Chaco y con los Cuom, lo que están viviendo hoy los Cuom, por la Profe. soja, que son cazadores recolectores también. Y los plantadores de soja cada vez se van apropiando más de las zonas. Yo hice un trabajo sobre los Cuom, que se los voy a subir, que se llama Etnicidad y Territorios en Redefinición, donde realmente no les permiten, no solo no les permiten hoy, sino que viven en condiciones infrahumanas. Y siguen viviendo. Y los aborígenes del Chaco recién fueron conquistados en 1919. Por eso se llamaban impenetrables. Claro, impenetrables porque obviamente no se querían dejar dominar, ¿no? Entonces a mí me gustaría que ustedes se apropien de estos temas, que los estudien no para hacer ni panfleto, ni política, ni cosas ridículas que no tienen que ver con la historia, que los estudien desde el punto de vista histórico. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son hoy? Más allá del aprovechamiento que mucha gente hace de ellos, porque hoy hay mucha gente que se ampara en los aborígenes para conseguir beneficios, ¿no? Entonces, más allá de eso, es importantísimo que ustedes puedan afianzarse en el estudio de la historia. Por eso yo les decía que esto iba a ser más un debate y una reflexión, ¿no? Fíjense qué interesante, tanto los que dieron noroeste como los que dieron sierras centrales, enfatizaron lo humano, ¿no?, de esos pueblos. Y esto es lo importante. ¿Alguno de ustedes vio con detenimiento estas áreas culturales en la escuela durante su escuela secundaria? No, y mucho menos un enfoque llegado a la actualidad, porque vos haciendo este trabajo, mi grupo investigó bastante sobre qué pasa hoy en día, y es como que es totalmente distinto, porque no solo está, bueno, la llegada de los incas, sino de los españoles, y después toda la industria, el Estado, todo lo que fue desplazando a los pueblos originarios, hasta el punto de que vivan en tierras fiscales ocupadas hoy en día, que ni siquiera tengan un reconocimiento de su tierra. Entonces es como que ese enfoque nunca me lo propusieron. Por eso pero es importante que lo lean con textos apropiados, chicos. Esto es muy importante. O sea, con textos académicos, porque se dicen muchas cosas, pero es importante que ustedes se apropien de una buena bibliografía para poder pararse en un aula y trabajar con los chicos estas problemáticas, porque son parte de nuestro país. Somos nosotros, no son otros. Porque en la historia se estudiaba hasta la conquista, como si después de la conquista no hubiera habido más indios en nuestro país. Se terminaron, ¿no? Ya no se estudiaban más. Bueno, no, por eso hablamos de un diálogo entre el pasado y el presente. Porque el presente está ahí, sí. Hay una anécdota de Mandrini, ¿no? Cuando empieza un relato que en la Patagonia van a hablar sobre la historia de la Patagonia y empieza hablando de los galeses. Claro. Entonces cuando él dice... Claro, los pioneros, de los galeses de 100 años. Claro. Sí. En Bariloche también se usa la palabra los pioneros para nombrar a todos los galeses, a todo lo que fue. Claro. Profe, yo le quería... Perdón, termino, esto está buenísimo. ¿Quién fue que dijo esto de la anécdota? Perdón, que no sé quién habló. Galeano. Mirá qué interesante lo que vos decís, porque nadie está en contra de los galeses. O sea, esto no quiere decir que si nos ponemos del lado de los indios estamos del lado... No. Es decir, no vamos a hacer acá amigo o enemigo, porque no tiene sentido eso. ¿Se dan cuenta? Que esto hacía un poco el indigenismo. Bueno, los indios de este lado, los otros blancos... No, porque los galeses también eran gente pobre que vinieron como pudieron, hicieron lo suyo. Nadie discute eso. Pero no puede ser que no entendamos que antes de ellos hubo otra gente que vivió y que de alguna manera, es más, vivió bien con los galeses. O sea, incluso hubo acuerdos, después fueron desplazados, muchos de ellos. Por eso digo que hay... Sí. La cultura ayampintines, ¿no? La que dice que hace 8.000 años de...
de antigüedad, digo, los vestigios que encontraron en las cuevas en San Luis, en Intihuatí. Claro, y no se los, miren, no se los hice hoy, lamentablemente, mira, lo podíamos haber pasado. Bueno, eso lo tienen en el campus, ¿cómo se llama? Un videíto que se llama Alto Río Pinturas, que es justamente las cuevas de las manos, que tienen 9.000 años en Santa Cruz, ¿no? E incluso los aborígenes de Tierra del Fuego tienen unos 11.000 años de antigüedad. Entonces, indudablemente, está bueno que rescatemos todo este pasado, que es nuestro pasado, no es otro pasado. Y tiene la misma entidad y el mismo significado que cualquier otro, ¿no? Esto me gustaría que lo reflexionen, y bueno, cuando los dos grupos, por supuesto, van a hacer un pequeño informe, lo vamos a difundir. Yo quiero, chicos, que una vez que yo les doy el ok cuando me presentan el informe, lo difundan a sus compañeros, porque es lo que van a utilizar para poder armar el examen final, los informes de todos. Entonces, no importa, los chicos que se equivocaron, bueno, un error lo tenemos todos, hubo ayer feriado, tal vez eso fue lo que nos confundió un poquito, pero cuando hagan el informe, tanto Chaco como Pampa Patagonia recuperen un poquito estos conceptos, ¿no? Es decir, quiénes fueron y quiénes son hoy en la actualidad estos pueblos. ¿Sí? ¿Está claro, chicos, todo esto? Sí. ¿Hay alguien más que quiere completar? Sí. No, yo solo quería comentar que hay una pintura que se llama El Malón. No sé si la conoce, profe. A ver, decime. Es bueno, la pintura esta... ¿Quién es que está hablando? Perdón. Darío Carabajal. Darío, dale, sí. La pintura un poco marca lo que hace el Malón, ¿no? Y está cargada de un montón de detalles y de resaltaciones que los indios no tenían. O sea, como que se ve en el fondo como que queman una iglesia y se están llevando como trofeo una cruz, y hay una mujer blanca, totalmente blanca, arriba de un caballo, como que la están raptando los indios, pero todo como está marcado, los indios están resaltados así como si fuesen demonios, pintados como todo de negro. Bueno, es que probablemente para el que los caballos tienen cabezas colgando como que le cortaron la cabeza a alguien y se la llevaron de trofeo. Cosas que no hacían. Y lo decía usted antes, no lo hacían los indios. No lo hacían. No lo hacían a todo eso. Es verdad. También es verdad que los malones existían, y también es verdad que los malones muchas veces los provocaban, como en la época Rosas, Juan Manuel de Rosas. Los atacaban primero. Claro, muchas veces provocaba, ¿cómo se dice?, el miedo al malón para que baje el ganado y poder comprarlo más barato. O sea que los blancos también manipularon a los pueblos. O sea, hubo de todo, chicos, hubo de todo, porque ni los pueblos originarios eran todos buenos, porque muchos caciques también se vendieron, lo vimos en el noroeste. Y lo vamos a ver ahora cuando veamos un artículo que se llama Trabajo libre y trabajo forzado en el Potosí colonial, que para que los blancos pudieran tener a los indios como esclavos, tuvo que haber habido acuerdos entre caciques, aborígenes y blancos para realizar esto. O sea que, por eso les digo que la historia es muy compleja. No están unos de un lado y otros del otro. Solo que hay que meterse y desentramar el poder. Esto tiene que ver con relaciones de poder, ¿sí? Que tenemos que aprender a analizar y a ver, ¿sí? ¿Les gustó esto? O sea, ¿esperaban esta clase? No. ¿O sí? Sí, estuvo muy buena. ¿Les gustó este enfoque? Muy buena, muy buena. ¿Hay alguien que no comparte este enfoque? Díganme libremente, ¿eh?
¿Están de acuerdo? Quería hacer Con Vicky una Vainilla. consulta. Sí, decime. Porque leyendo vi muy seguido como síntesis de distintas comunidades originarias, o capaz que ya se extinguieron, algo así, en distintos nombres, como los collas. Es como que es realmente así, es una síntesis, ponerle los collas como síntesis de diaguitas o mahuacas y apatamas, y no sé realmente si es un buen enfoque ese. Lo que O es lo que pasa es que vos podés estudiar, cuando vos conocés la lengua, generalmente los agrupás por la lengua, pero hay veces, por ejemplo, muchos se agrupaban como diaguitas porque utilizaban la lengua cacán, que es la lengua que hablaban la mayoría de esos grupos. Pero cuando vos te vas más atrás y cuando analizás la época anterior a los incas, anterior a que viene el quichua que trata de unificar, y después unifica el español, en realidad no sabemos qué lengua hablaban. Por eso Rey González los nombra, los identifica con el lugar. Habla de Tafí, Condorhuasi, Candelaria, Belén, Santa María, no porque se llamen así, no sabemos cómo se llamaban, pero los define por el lugar, porque no sabemos la lengua que tenían. Entonces, los antropólogos a veces también se ven obligados a denominarlos de alguna manera para clasificarlos, pero en realidad no lo sabemos. Sí. No, que muchas de las denominaciones de los nombres también en base a la ubicación que le daban los españoles. Por ejemplo, También, decía claro. Sarasola decía que eran tehuelches y los otros le eran Pampa por la definición territorial, ¿no? Claro, exacto, exacto. Es así. Pero bueno, la verdad me encantaron las dos exposiciones, muy lindas, muy interesantes. Y bueno, los demás van a ir haciendo despacito el trabajo, van a ir completando los informes. Y bueno, después igual cuando hagamos el resumen, la síntesis de todo esto, todo lo que necesiten, lo que quieran ver de estas culturas, lo vamos a recuperar, lo mismo con Litoral Mesopotamia, que están los guaraníes, es muy interesante la vida cultural de los guaraníes, que cuando llegan los jesuitas, después lo vamos a ver eso, encuentran que prácticamente creían en un dios, uno. Entonces les es fácil sincretizar. Ustedes le llaman Tupá, nosotros le llamamos Jesús, es lo mismo, ¿no? Y entonces aprovechan esta situación. Entonces, esto es muy importante también, meterse un poquito en esta trama de significados para saber un poco cómo utilizaron en muchos aspectos los españoles todas estas situaciones. Bueno, ahora sí, los tengo que dejar yo porque tengo el otro curso, hoy los dividí justamente para que pudieran hablar tranquilos y cada grupo pudiera expresarse. La próxima clase vamos a ver mundial. Voy a ver si lo hacemos el lunes o el martes, eso después yo les voy a avisar. Yo lo que quisiera es que todos los equipos que me deben informes esta semana traten de completar, porque yo lo que quiero es ir cerrando el tema de notas para que todos estén, obviamente que todos los que están van a tener aprobada la cursada porque han trabajado muy bien, yo estoy muy contenta con todo esto. Si querés, deja de grabar, ya está. Esto es